Bienvenidos a Tirando Arroyo. Como cada semana siempre traemos a un nuevo invitado y esta no es una ocasión diferente. Tenemos aquí a mis compañeros de siempre. Pedro, ¿cómo estás hoy? Bien, todo bien. Ha sido una noche bastante chida, unas buenas pláticas, unas buenas cervezas. Uh-huh. Ha sido muy entretenido y hemos compartido buenas ideas antes de empezar el programa. Y creo que lo que se viene va a estar pues con buen material. Tenemos mucho que decir. De hecho ya estábamos como que diciendo las cosas y todavía no grabábamos. Era como de, ya hay que grabar. Pero bueno. Está candente, pero ¿tú cómo estás, Alex? Yo muy bien, me siento muy feliz de tenerte por fin en la silla de anfitrión, conduciendo el programa con un nuevo invitado, con un nuevo tema y qué chido, nunca lo hubiera pensado. Hace ya casi 2 años que empezamos este programa, que íbamos a estar en este punto. Excelente. Y bueno, aquí tenemos a Javier Sierra, que también es comunicólogo. Estudió específicamente producción audiovisual y se dedica como a todo esto de... Sí, o sea, bueno, de profesión soy postproductor, pero pues estudié la carrera de comunicación, entonces. Y pues hoy, como todos los días, estamos hablando de algún tema y el tema del día de hoy es inclusión forzada. Y más que inclusión forzada, hablar un poco de justo cómo interviene esto dentro de los guiones de productos audiovisuales. Y bueno, pues no sé si quisieras comenzar o alguien quiera comentar algo antes. A mí me gustaría decir que en este programa no hay que extrapolar la idea de inclusión forzada, es decir, no vamos a llevarlos a un matiz de positivo o negativo. O sea, no vamos a decir como de esto, la inclusión forzada es malvada y es mala, ni vamos a decir como de esto es lo mejor y así, no vamos a extrapolar, vamos a ser objetivos, críticos sobre si existe o no existe, pero sobre todo vamos a compartir nuestras opiniones sin querer agredir a nadie de los oyentes. Sí, así ¿no? Que esto es un espacio y claro, siempre estamos un abiertos. Espacio seguro. Sí, aparte siempre estamos abiertos como a sus comentarios, a todo lo que nos tengan que decir o experiencias justamente personales, porque podemos decir algo aquí, pero pues a otra persona le afecta de otra forma y es completamente válido. Uh-huh. Pero pues sí, pues vamos a empezar con este tema. Vamos a ponerle carnita a esto. Carnita a esto, o sea, como... ¿Por dónde empezaríamos? ¿Por dónde quieres atacar? No sé si quisiera... Sí, es que es muy difícil esa parte donde dices de si existe o no existe. Desde un punto de vista yo te puedo decir como una persona morena, latina, que sí existe y creo que me va a debrayar un poco. Ya escucharon mi speech antes de empezar, pero lo voy a decir de nuevo. Al final de cuentas... Yo sí veo que durante un buen tiempo hubo una falta de representación de mi etnia, de mi, por así decirlo, nicho. No sé, a lo mejor tú sí lo pienses igual. Lo digo de moreno. De persona morena, persona morena, latino. Porque tenemos aquí también a una mujer, ¿no? Que también ella puede hablar desde su propia experiencia. También tenemos hemos visto, también está el grupo de personas LGBT, entonces hay diferentes grupos que antes no eran representados en los medios audiovisuales mainstream, por así decirlo, que ahora lo están de la nada explotando demasiado. Y es obvio, y se acaba de ver en este mes de junio que acaba de pasar, que era nada más por estrategia de marketing, ¿no? Hasta hace poco salió un clip de una chava que estaba haciendo un noticiero con la bandera del orgullo y simplemente la agarró y la bajó y dijo, bueno, ya, ¿no? Continuemos, ¿no? Porque solo es como, justo dicen, el arcoíris es la nueva estrategia de marketing, el tema de los latinos y todo es nada más una estrategia de marketing contemporánea como yo lo veo. Y está bien, o sea, porque al final de cuentas eso significa que se nos está escuchando más. Pero yo hago referencia, por ejemplo, a casi todo el siglo pasado, ¿no? Era quien dominaba el mundo era el hombre blanco heterosexual cisgénero.
¿no? Y anglosajón, y al final de cuentas, pues eso se representaba en los medios audiovisuales. De ahí tenemos a personajes como James Bond, Luke Skywalker, Indiana Jones, un buen, ¿no? Que eran así justo, un hombre blanco, cisgénero, y se me siguen ocurriendo, ¿no? Superman, Batman, X y Y, Z. Y se representaban así como hombres blancos heterosexuales que les salía todo bien, porque al final de cuentas en la vida real eran aquellos a quienes les salía todo bien. Lo que yo estoy viendo hoy en día es que simplemente lo que están queriendo hacer en estos medios es cambiarlo por pura estrategia, al final de cuentas de la nada, y es como de, ahora Superman no es Superman, sino que es Supergirl y es latina. Y ahora vamos a poner a James Bond como una mujer morena. Y ahora vamos a poner a tal personaje como un latino, ¿no? Y vamos a ponerlos que automáticamente todo les salga bien como anteriormente, pero pues la realidad no es esa, ¿no? Y no están retratando al final de cuentas este tipo de luchas o de conflictos que están viviendo este tipo de es que no me gusta la palabra minorías, ¿no? Pero simplemente este tipo de grupos que antes no estaban siendo representados. Y había platicado del ejemplo de lo que sucedió con Star Wars y personaje de Rey, ¿no? Que al final de cuentas, cuando salió la película, y bueno, salieron las películas, como que muchos hicieron crítica porque era una mujer a la que desde la primera película se convierte en una persona súper poderosa, a la que todo le sale bien, sabe pilotear las naves mejor que cualquier otro personaje, le sabe manejar a la fuerza, los sables de luz, vence a todo el mundo le aplaude, todo el mundo la celebra, y entonces dicen así, ¿cómo es posible que todo le salga bien, todo lo que sea? Y por ejemplo la respuesta de la producción de Disney fue como, ¿y por qué no dijeron lo mismo cuando salió Luke Skywalker, que era un hombre blanco, güero, de ojos azules, heterosexual, X y Y, que es exactamente una copia de este personaje, pero pues la diferencia es que es hombre y a él no le critican por ser hombre y esta sí porque es mujer? Y es como precisamente como yo lo veo, por ejemplo, y tal, mejor no sé si tú seas fan de Star Wars o no, era que pues precisamente porque al final de cuentas una mujer ve a esta chava de Star Wars y ve que todo le sale bien, que todo está perfecto, y sale a la vida real y sigue siendo oprimida, ¿no? No está siendo identificada con Rey porque precisamente sabe que a ella no le van a aplaudir todo, sabe que ella no va a poder tener, aunque tenga el potencial, no le va a salir todo bien porque la misma sociedad no lo está dejando, ¿no? Entonces qué chido que lo estén representando en el cine y todo, pero pues si al final de cuentas no está sucediendo también en la realidad, pues no está viendo esa representación ideal. Que haya como una representación sin una reflexión real por parte de la misma gente que lo produce, exactamente, ¿no? O sea, y sí está como muy cabrón como decir, como generar como justamente estos personajes femeninos, pero de repente te encuentras como personajes femeninos fuertes y de repente en la misma producción hay acoso sexual, y es como de ¿qué pedo? O sea, estás hablando como justamente de empoderamiento femenino, pero dentro de tu misma producción estás minorizando o discriminando o acosando a las propias mujeres de tu producción, y pues la neta no está padre. Sí, no, creo que ahorita, creo que le acabas de dar en un punto como muy importante y creo que es algo que sí se tiene que tocar como que con muchas, o más bien por eso creo que se toca con muchas pincitas, este paralelismo que existe entre la representación dentro de lo audiovisual para entretenimiento, que era algo que platicaba hace ratito con Pedro, y la representación cuando se hace desde la mercadotecnia, uh-huh. ¿no? O sea, pareciera ser que una cosa está anclada con la otra, pero la verdad es que también están separadas. Y algo que sí es como que muy importante es ver cómo justo lo que decías antes, el arquetipo imperante era este hombre fuerte, que podía hacerlo todo, y si no podía encontraba la manera de hacerlo, y de repente los mismos atributos se le ponen a una persona, no sé, racializada, o una persona de la comunidad LGBT, o una mujer, y es entonces cuando se rompe ese discurso del hombre fuerte. Entonces es como muy cañón porque durante décadas ese discurso ha sido preponderante, y de repente dices, ok, no ha cambiado ese mismo discurso, pero ahora lo pongo en un personaje que antes era oprimido. Uh-huh. Entonces ahí salta muchísimo, ¿no? Ahí yo creo que sí hay como que un choque muy, muy interesante
necesario, que justamente tiene que ver con la representatividad que se le dan a las personas que han sido racializadas, a las personas suprimidas y tal, ¿no? Pero también creo que es importante como que no separar, más bien entender que sí es diferente, pero tampoco separar que existe un nicho de mercado dentro de estas personas actualmente y que las empresas aprovechan bastante bien. Entonces, en ese sentido también entiendo muchísimo como que no tanto que la gente se queje, la verdad yo a veces pienso que la gente se queje por la inclusión es muy pendejo, perdón que lo diga así, pero tiene que ver más que nada con el choque de este paradigma o del cambio de ese paradigma y con la tolerancia que puedes tener ante este choque. Pero sí es importante como que también no quedarse con el, bueno, todo tipo de inclusión está bien, porque muchas veces también tiene que ver con cómo las empresas pueden instrumentalizar estos discursos y a partir de ello generar ganancias para sus marcas. Y eso es algo bastante vil, es algo bastante bajo, ¿no? Entonces es un tema como muy, muy cabrón desde ahí. Bueno, Que un producto audiovisual genere dinero con la inclusión en realidad no está tan no o sea, no está tan mal. Y así lo voy a decir. Sí. Por ejemplo, aquí la diferencia es de que el producto esté bien hecho o mal hecho. Claro. Por ejemplo, ¿cuántas películas animadas contemporáneas tienen escenas? O no solo animadas, películas que tengan escenas donde dicen que hay inclusión forzada, bien realizadas y mal realizadas. Creo que una escena que todo el mundo dice es que eso sí es inclusión bien hecha, es la escena de Shrek, donde las princesas se empoderan y comienzan a agarrar valor, ¿no? Y van y liberan a todos los personajes que estaban siendo rehenes del príncipe encantador, ¿no? Ajá. Se ve toda la escena, se da a entender como de, a ver princesa, si nosotras no actuamos, nadie va a venir a salvarnos, no va a venir un caballero de armadura azul a salvarnos, así que o somos nosotras o pelamos patatas, ¿no? Entonces mucha gente aplaude esa escena, es como se siente orgánica, se siente bien hecha, se siente claro. Porque narrativamente esa escena, pues sí, o sea, no, y tiene sentido. Va acorde, tiene sentido. Es como, claro, son prisioneras, claro, no pueden llegar alguien a liberarlas, claro, ellas son las que tienen que tomar la iniciativa de su liberación. Y, por ejemplo, y ahora pongo ejemplo otra escena que muchos han criticado como una escena de inclusión mal forzada, bueno, o sea, mala, según la escena de Avengers, ¿no? Sí, yo sabía que ibas a hablar de esa escena. Del empoderamiento de las heroínas, ¿no? Sí, donde salvan a Spider-Man, ¿no? No me acuerdo si aquí salvan. Bueno, según yo es esta escena donde es de Endgame, de la segunda parte, donde ya todos se están enfrentando a Thanos. Ajá. Y aparecen como todas las mujeres del mundo Marvel juntas. Sí. Y justamente todo fue como criticado como pues, o sea, ¿por qué? O sea, pues es que justo, o sea, es una focos al final de cuentas es una película de 3 horas donde en ningún momento hacen un build up a ese momento, ¿no? O sea, simplemente de la nada lo que sucede es que Peter Parker tiene el guante mágico y y llega la Capitana Marvel y le dice, "Hola Peter Parker", y dice, yo te ayudo con eso, ¿no? Y creo que alguien le dice algo como de, tú no puedes porque estás sola, ¿no? Y de la nada dice, no estás sola. Y llegan todas las mujeres y se ponen atrás de ella y empiezan a caminar hacia el villano, todas con cara de badass, ¿no? Y Peter así como, estoy salvado. Pero, por ejemplo, podríamos hacer antes un hincapié ahí que justamente no se trata como de, pues igual y no hay como digamos, una justificación a esta escena, pero eso no quiere decir como que ellas no sean en sí mujeres fuertes, o sea, porque creo que lo que igual y querían resaltar con esa escena, pero mal logrado de alguna forma, es como de, pues es que hay muchas superheroínas ahí, o sea, y justamente nunca se les ha dado como esta relevancia dentro de todas estas historias de Marvel, porque siempre han sido como los superhéroes, y pues la verdad, de alguna forma sí te sientes bien, o sea, al ver como ese tipo de escenas
como que todas están juntas, o sea, y tenía que ver como mucho con este tema de la sororidad y te da como cierta tranquilidad, o sea, decir como sí, me siento apoyada por otras mujeres, o sea, es bonito en cierta parte generar ese tipo de representación, pero entiendo como que a algunos les genere incomodidad porque no hay un desarrollo, pero también creo que a veces mucho la incomodidad viene desde decir como de ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué mujeres? Por ejemplo, yo en esa escena tan cuestionada, exacto, o sea, lo que no se critica que sean heroínas, ni se critica que estén empoderadas, y mucho menos se critica que haya un niño, niña, que se identifique con esa escena y que le guste. Eso no se critica, de hecho eso es muy válido, y a quien le guste y quien se haya identificado con esa escena, estupendo, claro. No hay ningún problema. Quizá lo que se critica es de que a nivel narrativo, okay, se dice que no había como que una justificación de, como es un Deus ex machina que de repente todas juntas, ¿no? Claro, pues, pero... como un Deus ex machina. Justamente no hay como este vínculo que pasa en Sailor Moon, ajá, o sea, sí, con... donde sí se muestra como que toda la camaradería que hay detrás. También independientemente de lo narrativo, porque creo que hablar de inclusión tenemos que poner el plano narrativo de la obra y el plano fuera de que hay personas con billete financiando estos productos. Claro. Y al final de cuentas, ¿quién decide que va a estar esa escena? No es tanto el director. De hecho, se ve en el Snyder Cut que el director no tiene el poder como para decir, es que tienen que ir estas escenas tal cual, o sea, sí tiene que estar en la sala de edición, pero al final el que va a decidir es el que está poniendo el billete y el que sí, el productor, el que le dice, ok, esto es tu película y todo, pero necesita ver una escena que tenga esto, una escena que tenga esto, y al final de cuentas todo eso lo decide, muchas veces ni siquiera gente, lo deciden estadísticas, lo deciden métricas. Exacto. Y entonces, digo, no es coincidencia nada de esto, o sea, hubo una métrica que les dijo, tiene que haber una escena donde haya todas estas mujeres juntas, tiene que haber una escena donde salgan todos agarrándose a golpes, una escena donde alguien mencione, diga, Black Lives Matter, ¿no? Y cosas así, o sea, es puras métricas que les dicen, esto te va a conseguir, muchas veces incluso a lo mejor ni siquiera reacciones positivas, sino simplemente que la gente hable de la película, ¿no? O sea, ese es el tema de agarrar y... lo que platicábamos hace ratito, que realmente como lo que está muy cabrón era que, o sea, no solamente que estos discursos cambiaran el paradigma, que había sido como normalizado durante décadas, que era justamente el hecho de que el hombre blanco y súper masculino era el héroe, sino que de repente habían estas causas sociales, habían estas luchas sociales y que de repente más bien estas luchas sociales fueran instrumentalizadas, ¿no? A partir de pues la construcción de estos discursos, y que de esta forma se garantizaran más vistas o se garantizaran más ventas. Eso es algo como que está muy cabrón, ¿no? Y muy denso, ¿no? En este tema dentro de cómo se manejan esos discursos, cómo se manejan esta inclusión de personajes, cómo se manejan este cambio de paradigma, y es un tema a mí personalmente se me hace como muy cabrón, ¿no? Y también por lo mismo como que tocarlo como con muchas pincitas, de no solamente decir, está bien o está mal, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, sino que es algo complejísimo. Y al final de cuentas creo que, o sea, se ve forzada porque como yo lo veo esa escena y digo, creo que importa más la opinión que tú ahorita acabas de dar como mujer, porque creo que era, a lo mejor, al final de cuentas era esa escena dedicada a mujeres y justo eran los hombres los que se iban a enojar. O sea, esa escena dijo, esto va a hacer a muchas mujeres sentirse, sí, fuck yeah, y muchos hombres van a enojarse y van a estar hablando de esto por décadas de esta escena, ¿no? Y fue el propósito, y al final de cuentas eso es el problema justo de la inclusión forzada, de que dices, ok, muchas veces incluso nada más lo hacen por generar esa polémica, ¿no? De decir, vamos a hacer que la gente hable de este momento, y... yo siento que obviamente debe haber muchísima más inclusión en este tipo de historias, de personajes, pero a mí sí me importa, por ejemplo, justo como a lo mejor desde mi punto de vista de latino moreno, que se involucre a la misma sociedad para hacerlo de manera correcta, no tan solo métricas, de decir, esto dice que nos va a generar views, claro, y va a generar polémica. En el plano del discurso, sino que también digas, güey, hay un impacto social en esto. Ajá, sino que agarren y digan, ok, vamos a contratar, por ejemplo, a alguien del movimiento que sepa de, por ejemplo, de la inmigración de latinos de un lado a otro, y la pongamos en la nueva serie de
Star Wars con Diego Luna, ¿no? Y eso estaría más chido que simplemente un buen de gente en una sala de juntas diciendo, a ver, nuestras estadísticas nos dicen que tenemos que poner en algún momento a Diego Luna comiendo tacos, ¿no? O cosas así. Y que simplemente agarren y dicen, no, a ver, es una activista, es una escritora que habla mucho sobre el movimiento de inmigrantes latinos, vamos a ponerla y a contratarla para que nos ayude a escribir el guión de esto y esto otro, ¿no? Y a la creación de este personaje y a moldearlo. Que justamente, bueno, lo que platicábamos un poco era también como de generar personajes a partir justamente desde una visión, pues sí, ¿no? Blanca, hetero, cis, masculina, y a veces generas como estos personajes sin justamente cuestionarte como... Híjole, ajá. Y que hablábamos del caso de Glee, ¿no? De Glee, justamente, ¿no? Que algo que a mí personalmente me hace sentir personalmente atacado. Yo respeto muchísimo el trabajo de este hombrecillo. Ryan Murphy. De Ryan Murphy. No sé, perdón. yo respeto muchísimo el trabajo de Ryan Murphy. Creo que Ryan Murphy ha hecho series y películas muy, muy interesantes. Bueno, ha tenido proyectos como que bastante interesantes. Pero algo que a mí me pasa con Glee es que de repente yo sentía que sus personajes eran más que nada una caricaturización de cualquier cosa, ¿no? O sea, tenemos un personaje racializado, tenemos un personaje en silla de ruedas, tenemos un personaje parte de la comunidad LGBT, pero al final de cuentas se sentía como... ¿cómo decirlo? Como una caricaturización de cómo los heterosexuales de alguna forma nos percibían, en el caso de la persona LGBT, a nosotros, ¿no? Y que se ha reafirmado a partir de estereotipos en diferentes producciones, y de repente fuera de sentirse incluyente se sentía como bastante hasta atacado, ajá, sí. Bastante cuestionable, y era como de, ok, no está mal, en el caso, yo hablo específicamente del caso de Kurt. En el caso de Kurt, o sea, no está mal que el personaje sea afeminado, no está mal que el personaje le guste la moda, no está mal que el personaje, ¿sabes? Pero de repente es como de que, ok, sí, pero ¿qué hay de las demás variables, no? ¿Qué hay de la demás representatividad? Todos los personajes son como los personajes que representas ahí, porque yo la verdad lo veo bastante caricaturizado, y yo la verdad lo veo bastante... conflictivo, en el sentido de que suena mucho a los estereotipos de cómo los heterosexuales han representado a la comunidad LGBT durante décadas, y parece que no sale de ese discurso. Entonces ahí es donde yo siento que entra el debate, ahí es donde yo siento que se vuelve bastante cuestionable, y eso, o sea... Sí, desde mi perspectiva es como si yo te dijera de la nada ¿qué sentirías si solo sale así como un personaje LGBT moreno que a todo le sale bien, ¿no? Y en todo es perfecto y todo el mundo dice, ay, qué chido, y dejan atrás justo esta parte de su lucha, del discurso de decir nada más. Y que aparte, o sea, no haya como exacto, como que no haya un contexto de la lucha de cualquier tipo, ¿no? De cualquier tipo de lucha social, sino que simplemente existe ese personaje para polemizar. Y desde esa perspectiva se ha instrumentalizado el personaje. Sí, claro. Ajá, entonces está como muy, 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 muy cañón. Pero, bueno, a mí personalmente eso me hizo sentir como bastante chocado en su momento. Te digo, yo no creo que esté mal como que el personaje a priori, no creo que esté mal como, ¿cómo decir? Que existan este tipo de personajes. O que existan una amplia gama de personajes de diferentes disidencias que creo que son necesarias. Más bien creo que el tema está en cómo son tratados estos personajes. Justo, de hecho, algo que igual quería mencionar es que el tema no es tanto que... El tema aquí es los personajes, toda esta diversidad de personajes, lo que generan en los contenidos, llámese audiovisual, literario, etcétera, sonoro, etcétera. Lo que crean son perspectivas. Al final de cuentas, estos personajes que te dan diferentes modos de apreciación de la vida como tal. Me gustaría decir que yo pienso que esto de la inclusión realmente no es algo de nuestros tiempos. Desde hace mucho tiempo atrás se ha estado tratando de hacer. Por ejemplo, se me ocurren ahorita 2 novelas. La del Ruido y la Furia de William Faulkner, que está retratada desde... la novela todo el tiempo está a la vista y detrás de los ojos de una persona que tiene una discapacidad mental, y ve el mundo de otro modo muy diferente. De hecho, el libro empieza muy confuso, o sea, como que no entiendes
cómo está yendo la trama, hasta que te estás dando cuenta que estás dentro de un personaje que ve el mundo completamente diferente. Y ves cómo su perspectiva de la vida, y ves cómo lo atacan, cómo lo agreden, y es realmente un niño adolescente y cómo va creciendo. Y esa es la perspectiva que te da, ¿no? Es otro modo de ver la vida, otro modo de ver personajes. Y esto es un libro de a comienzos del siglo XX. Se me ocurre otro libro, Saab, de Gertrudis Gómez de Avellaneda, que es una escritora española cubana, del romanticismo. O sea, hablamos de los 1800. Y esta escritora, el libro de Saab, está desde el punto de vista de un esclavo negro en Cuba, que en su época fue muy polémico. Y era como de cómo van a escribir de cómo el personaje principal va a ser un esclavo negro y así. O sea, ahí ya existía ya esta disputa entre cómo si la gente escuchó de Saab y le salió espuma así. Sí, ¿no? Como de cómo una persona que está siendo oprimida va a ser el protagonista. Sí, claro. Y sobre todo porque rompe mucho los cánones de la romantización, de cómo aman los seres humanos y todo eso. Es decir, de cómo un hombre negro esclavo puede amar, ¿no? Cómo ama un hombre en esa época. El libro es buenísimo, pero fue muy poco difundido. Una, por la trama, y dos, porque era mujer, la escritora. Entonces es un libro que la historia le ha dado justicia, pero desde ahí ya vemos es lo que podríamos llamar inclusión, probablemente, no lo sé si podríamos decir que es inclusión. Creo que le estás dando más bien creo que un punto muy importante que le estás dando es la representatividad. La representatividad, creo que sí, justamente como lo decías en la literatura, desde hace muchos años, desde hace siglos se ve, ¿no? Esta representatividad de las diferentes voces que forman parte de una sociedad en específico. Y creo que desde ahí sí es como bastante importante y bastante interesante hablar de ese tema, ¿no? El punto creo que lo que estamos tocando, lo que estamos metiendo en debate es hasta qué punto podemos hablar de esta representatividad y hasta qué punto podemos hablar de la instrumentalización de esta representatividad, ¿no? Entonces, sí, creo que por ahí va. ¿No? Además de que era una historia de inclusión, pero al final de cuentas justo ahí tú dijiste una parte muy importante, ¿no? Que la misma historia fue simplemente desechada porque la había hecho una mujer. También. También, o sea, eso no se tiene que descartar, y ahí es donde dije, no solo se trata también del contenido, sino de quién lo crea, ¿no? Sí, claro. Estás hablando de una historia de alguien que sí justo es un esclavo cubano de esto y esto y esto y otro, que tanto hubiera sido la diferencia de que si el escritor hubiera sido un hombre blanco, inglés en esa época, a una mujer, ¿no? Qué tanta polémica hubiera causado y qué tanta diferencia o qué tanta atención hubiera recibido el contenido, porque pues es lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Se ven esas historias de decir, este personaje transcurre en esto y esto y esto. Es como, ay, qué chido y lo que sea, pero pues al final de cuentas lo hizo una sala de juntas ¿cómo se llama? Lo hicieron en una sala de juntas con un buen de métricas, pero no en o es una historia que la hizo una mujer o la hizo alguien que justo forma parte de ese. Que justamente después de este corte comercial hablaremos ya íbamos a de cómo influye justamente quién crea y qué se crea, ¿no? Dentro de esto. Bueno, regresamos a Tirando Rollo y pues estábamos hablando justamente como que no influye solamente como quién
qué hay en el contenido, sino también quién crea el contenido. Y me viene mucho como a la mente como lo que pasó con Red, ¿no? O sea, con Turning Red, que fue una película de Disney que hablaba justamente de una niña que se transformaba en un panda rojo, pero les choqueó mucho como incluir la parte donde habla como de la menstruación, ¿no? Y justamente lo que decían como de muchas mujeres se sintieron como representadas y asociadas como con esa película en específico. Y tiene mucho sentido cuando dices, la hizo una mujer, o sea, verdaderamente se siente, o sea, se siente cuando estás hablando desde la empatía y no desde el marketing, o sea. Exactamente. Claro, está muy cabrón, sí, totalmente de acuerdo. Y creo que algo muy parecido también pasa con Pose. O sea, hablando otra vez, sacando a Ryan Murphy al tema, porque tampoco quiero crucificar a Ryan Murphy por el trabajo que hizo con Glee. Digo, también Glee tiene muchos fans, tampoco quiero como que ofender a nadie que le haya gustado Glee. A mí personalmente no me gustó mucho la representatividad que se ven en los personajes con Glee, porque sí, te das cuenta como de muchas cositas por ahí. Pero con Pose pasa algo completamente diferente. O sea, no sé si ustedes hayan visto Pose. No. Si no, véanlo. Yo adelanto mi recomendación. Justo la estoy buscando. ¿Está en Netflix? Está en Netflix. Bueno, no sé si todavía, creo que ya la habían quitado. Pero seguramente con eso de Star Plus, pues ya quitaron. Pero si no, si pueden verla, véanla. Y justamente lo que pasa acá es que no solamente la representatividad está dada desde el guión, dando como que un contexto, personajes sólidos, etcétera, sino que también los personajes están representados por mujeres trans, ¿no? Y por personas de la comunidad. Te das cuenta de que hay un profundo respeto dentro de la producción hacia este tema, que justamente se centra en la comunidad gay en los 80s en Estados Unidos, con todo el contexto que esto conlleva, que tiene que ver con la pandemia del SIDA, que tiene que ver con la segregación social, que tiene que ver con la racialización. Hay un profundo respeto dentro de la producción y se nota, ¿no? Entonces volvemos al tema de, no tiene que ver tanto como de que exista, de que se toque el tema, sino cómo se toca, desde dónde se toca, ¿no? Y creo que ahí es justamente como lo que viene con lo que, ejemplo, Ale decía, de lo que a él le parece inclusión forzada, que tiene que ver con que justamente los personajes no solamente estén construidos de cierta forma, sino a partir desde dónde se tocan estos temas y a partir desde qué intereses se tocan, ¿no? Entonces sí. Sí. O sea, lo dejo como que a colación, y si pueden pues también vean Pose. Ahí el comercial acá. Sí, no, pensé que estabas hablando de la de Halston, que también hizo Ryan Murphy. Ajá. Y es igual sobre el diseñador de modas, que es igual o sea, es homosexual y es también ochentero, y ahí la interpreta justo se me fue el nombre, Obi-Wan McGregor. ¿No? Y justo es un nombre que nada más, o sea, digo, a lo mejor el actor se parece al personaje de la vida real porque es histórico, que era otra cosa de la que estábamos hablando antes de empezar a grabar, sobre la representación de personajes históricos con personajes que no tienen nada que ver con inclusión forzada. Hago el ejemplo justo de lo que estaban hablando de Ana Bolena, que hicieron una serie donde la interpreta una mujer negra, y también la serie que acaba de sacar Netflix de Vikingos, ¿no? Donde también salen personajes morenos sin ningún contexto alguno. Entonces, pues sí, creo que esa parte donde decir, no, eso es, creo que eso también es como yo lo veo inclusión forzada, donde dices, okay, aquí no se trataba de poner a una persona de color, a una persona de esto y del otro, y simplemente lo estás haciendo como que ¿por qué, no? Como hago, por ejemplo, el otro caso de los superhéroes, ¿no? De James Bond, que de la es como, ahora 007 es una mujer morena, ahora no es Superman, es super chica y es latina, la Batichica es morena, y es mujer, y no, es y como que no está mal que haya esa representatividad, ¿no? Pero más bien justamente es cómo se es tratada esa representatividad y desde dónde es tratada esa representatividad. Sí, hago un ejemplo de un caso de que yo realmente no estoy seguro, porque no lo investigué tan bien, pero me lo pueden decir en los comentarios, del caso de Spider-Man, ¿no? Que por ejemplo a mí funcionó y estoy casi seguro de que fue un producto, vamos a llamarle producto de laboratorio, ¿no? De métricas, porque se ve, digo, este personaje de Miles Morales, se me hace a mí demasiada casualidad, ¿no? Que sea latino, de su mamá, pues, creo que es puertorriqueña, que casualidad que los puertorriqueños sean como de las comunidades latinas más grandes en Estados Unidos, y por el otro lado su papá sea un oficial de policía moreno. No es como, gente morena, policías, como que esa relación, como que sí se me hace muy, un producto de laboratorio, pero yo tengo la historia
de que de niño, a mí me gustaba mucho, pues, los superhéroes, Spider-Man, todo esto, Batman, y a mí me invitaron una vez a una fiesta de disfraces, y yo fui disfrazado de Spider-Man, ¿no? Y estaba jugando Spider-Man, estaba yo así como en mi business, todo chido, y de la nada pasó, soy un niño que salió de una coladera casi, y dijo, nada más pasó y me dijo, Spider-Man no es moreno. Y se fue, ¿no? Y yo así como que... Y se regresó a su coladera. Y se volvió a meter a la coladera. Y regresó a su madriguera. Y yo así de... ¡No! Sí, no, es que yo me acuerdo que entré en una crisis de... No, pero aparte eso sí es muy culero, güey. Sí es cierto. No, y es como, ay, o sea, como que entré en crisis, ay, sí es cierto, no es moreno. Y empecé hasta a sentirme mal, ¿no? Por ser moreno. Ay, no. Digo, tenía como 4 años, ¿no? No, pero es lo que te digo, o sea, realmente sí está como muy culero ese pedo. Sí, exacto. Y entonces después sale la película de Miles Morales y una chava me acuerdo que me dijo justo así como, ay, pues es que es mitad de descendencia, pues su papá es policía moreno y su mamá es latina, es como de qué chido, que no sé qué, y así como, ay, seguro que es nada más inclusión forzada y eso lo diseñaron en un laboratorio con métricas y estadísticas, ¿no? Y entonces veo la película y justamente como que ya antes en el clímax, los mismos Spider-Man del multiverso, como que justo le empiezan a cuestionar y le dicen así como, a ver, tú eres Spider-Man, pero ¿a poco puedes hacer esto? ¿A poco puedes hacer no sé qué y no sé cuál? Y el mismo Peter Parker le dice, no, tú no puedes ser Spider-Man, ¿no? Y entre todos lo amarran a una silla y se van, ¿no? Y le dicen, nosotros vamos a resolver todo sin ti, ¿no? Porque tú no eres Spider-Man y no sé qué. Y él justo solito agarra y dice, pues yo me libero. Y yo agarro y digo, pues yo soy Spider-Man porque, pues... Y sí, dije, qué chido, ¿no? O sea, y por ejemplo, ahí conecté muy bien con el personaje de Miles Morales, ¿no? Porque no solo es Spider-Man, sino que es un Spider-Man moreno que tiene justo este contexto de que dice, no solo simplemente decidió ser moreno de papá, policía afroamericano y de mamá latina y de la nada ya soy Spider-Man y todo me sale tan chido como con Peter Parker, sino que tuvo todo ese proceso de desarrollo de personaje con el que al final de cuentas yo me identifiqué, ¿no? No solo por mi historial que tuve de que un niño me dijo que no era Spider-Man por ser moreno y se fue a la coladera, sino porque al final de cuentas sí hubo una lucha que no fue precisamente una lucha que es la que están enfrentando estas comunidades, pero fue una lucha principalmente donde la gente le dijo, tú no puedes, tú no haces esto, y él mismo agarró y él solo se sacó de su hoyo, ¿no? Qué chingón. También podría decirte que, o sea, además de que... esa película de Spider-Man es una joya, o sea, es de las mejores que ha habido de Spider-Man. Uh-huh. Pero no solamente, digamos, nos quedamos con Miles Morales porque sea un chico descendiente de un hombre negro y de una latino y moreno, no. Exacto. O sea, no empieza nada más ahí la historia y decir, sus cualidades no se limitan a solo eso, sino vemos realmente todo un desarrollo. Y le acabas de dar otro punto como súper importante que justamente tiene que ver con cómo se enuncian estos discursos, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ver con no solamente que el personaje esté ahí y existe por su ascendencia o por su identidad o por su orientación, sino justamente como de que cómo está construido el personaje, y creo que justamente ahí sí. Ahí por las cualidades es precisamente por la cual queremos a estos personajes. Y es curioso que menciones Spider-Man, porque el mismo Spider-Man, remontémonos a los años 80s, creo que es cuando surge Spider-Man, en los 80s o 70s, no me acuerdo exactamente, que la fandom me diga por favor en los comentarios. Lo que sí sé es que Spider-Man fue un parteaguas en la industria del cómic, porque él fue un rompimiento del canon de superhéroes. Es decir, ¿qué hacía diferente a Spider-Man a otros superhéroes? Que Spider-Man, sus cualidades no era ser un hombre alto, blanco, súper fuerteote que puede con todo. Al contrario, era un chico y tal cual un adolescente que hace cosas de adolescentes, que todavía no carbura bien el cerebro, y hace tonterías, pero además de que no está fuerte, o sea, sí es fuerte, pero no es el exagerado testosterona, músculo, al contrario, es un chico que sí está fuerte, pero sigue estando en el rango de delgado, que es delgado a comparación de Superman o de otros superhéroes, y además se me fue, y además es un nerd, cerebrito, además. Sí, claro. Entonces, cuando sale Spider-Man está rompiendo ese estereotipo de cómo debe ser un superhéroe. Y de hecho, al principio Spider-Man, la industria del cómic no lo quería sacar porque precisamente no era lo que el mercado vendía.
era como de, no, es que necesitamos que sea fuerte, necesitamos que sea, porque los superhéroes deben ser fuertes, grandes y envalentonados, ¿no? Llenos de testosterona. Y Spider-Man, no, Spider-Man, muchas veces tiene miedo incluso, o sea, y el modo de ocultar su miedo es haciendo comentarios graciosos. Y justamente, bueno, no sé, retomando como lo que decía también Alex, el propio Stan Lee, o sea, hizo el comentario de, es que, pues, o sea, porque aparte, pensando en el traje de Spider-Man, el traje de Spider-Man es todo cubierto, y lo que decía Stan Lee era como de, cualquier persona puede estar detrás de ese traje, porque justamente todos los demás personajes que había creado este mundo de Marvel eran justamente blancos, hombres heterosexuales, como muy fuertes, pero mostraban un rostro, y Spider-Man, al tener como esta máscara, podía ver cualquier persona atrás, y justamente ese discurso sí, o sea, sí como que da mucho poder, como de decir, cualquiera puede ser Spider-Man, como Barbie, ¿no? Como Barbie puede ser cualquier cosa. Lo mismo habían hecho. Hacer, chica. Lo mismo yo me acuerdo que, por eso, por ejemplo, me gustaba mucho el personaje de el jefe maestro en Halo, porque lo mismo, era la misma intención, claro. de que nunca mostraban quién estaba detrás del casco, porque pues, cualquiera puede estar atrás, o sea, es el jugador el que está atrás del casco. Eso es una ideología muy chida de decir, pues no importa, ¿no? No importa si es esto. Por eso la serie lo arruinó poniéndole rostro al jefe maestro. De un hombre blanco pelón. El jefe maestro tiene rostro. No es cierto. Sí, le pusieron el de uno hombre blanco de ojo azul y es como de, ¿what? O sea... Sí, como ahí es cuando vemos como las... Eso sí fue inclusión forzada, chica. Eso sí fue inclusión forzada. Ay, no, qué horror. Pero justamente la idea de los superhéroes, por ejemplo, hace poco veía un video que decía que de inclusión, que decía, es que la inclusión pues es la perspectiva de las cualidades de otros personajes fuera de lo convencional y fuera de lo que está saturado en el mercado y lo que está saturando todo. Entonces decía, por ejemplo, ahorita los superhéroes, pues hubo un tiempo en el que tenía que ser este modelo, este prototipo, y es como, y ya se contó esa historia muchas veces, ahora se te quiere contar de otras maneras. Y después de cómo se cuenta ahorita, el día de mañana también va a estar saturado quizá y se tendrá que contar de otra manera. Me trae el ejemplo de los X-Men, por ejemplo. X-Men fue una serie de personajes que en su tiempo representaba a las disidencias, a los marginados, a los perseguidos, a los que no encajan en la sociedad. Claro. Y que todos tienen un poder oculto, pero ese poder oculto es un terror para la sociedad, ¿no? Claro. Aunque sea un buen poder. A mí, yo de chiquito era yo de chiquito, la neta, nunca fui fan de los superhéroes. Nunca crecí siendo fan de superhéroes, no crecí siendo fan de Batman, no crecí siendo fan de Spider-Man ni de Superman. Solo fui fan de X-Men. Cuando vi las películas y vi videojuegos y cómics, dije, wow, me encanta X-Men. Pero a mí me gustó mucho X-Men porque X-Men, yo veía que en X-Men había una cantidad de personajes tan increíbles, con poderes tan sorprendentes, pero que no podían utilizarlos en la sociedad porque eran mal vistos, porque eran perseguidos, porque eran atemorizaban a lo establecido, ¿no? A la norma establecida. Entonces yo dije, wow, X-Men está rotísimo, me encanta. No, y que también viven como marginados. O sea, básicamente la Academia de los X-Men es un refugio. Sí, exacto. Es un gueto. Bueno, no es un gueto. Eso suena muy feo, bien. Sí. Ajá. Creo que aparte de que aparentemente viven bastante bien, pero sí es un refugio. Si no existiera esa Academia de los X-Men, ellos... De hecho, estarían siendo los mutantes que viven lejos de la Academia de los X-Men son marginados. Sí, se terminan hasta convirtiendo en villanos y en cosas así, pero simplemente porque hay gente que no recibe eso. No, y lo cabrón de esto es que justamente te muestran que la sociedad es quien los convierte en villanos. Exacto, sí, pues de eso, de hecho eso se trataba Magneto, ¿no? Que al final de cuentas, pues él es un sobreviviente del Holocausto que precisamente dice fuck la humanidad, ¿no? O sea, sí. no se merecen vivir. ¿Qué tan
qué tan cabrón puede quedar su mente si sobrevivió al holocausto, ¿no? Pero sí, bueno, antes de como llegar a ese tema, tocaban justamente algo como de qué tan necesario es como exaltar, como este aspecto como de, soy una mujer, soy ¿cómo se llama? Alguien que pertenece a la comunidad LGBT, o soy una persona racializada, y justamente no concentrarte como en sus cualidades o en generar una narrativa a partir de eso, ¿no? Y bueno, yo pondría como ejemplo una serie que estuvo muy de moda en su momento, que fue Euphoria. Uh-huh. Y Euphoria tiene un personaje pues trans, ¿no? Sí, es una mujer trans. Es una mujer trans, pero nunca te cuestionas como de, es una mujer trans, o sea... Sí, de hecho, en el primer episodio... menos importante. En el primer episodio que es como, wow, esa mujer está bonita, y luego es como, resulta ser trans. Y en la vida real es una persona trans. Sí, como... pero creo que Mariana le dio justamente como en un clavillo ahí, porque dices, güey, en ningún momento te lo cuestionas. O sea, en ningún momento se enfatiza que la chica es una chica trans, tampoco se enfatiza que es... No se enfatiza nada, se enfatiza que el personaje actúa de tal manera, vive bajo tal contexto y ya está. Y se relaciona con cierto tipo de personas, se relaciona con la trama y... Sí, y no es una persona perfecta, ¿sabes? O sea, sí, justo... se vuelve un personaje muy complejo, se vuelve un personaje tridimensional y pero su orientación sexual es el menos problemático de todos los problemas que están ocasionando. Exacto, sí, o sea, y no significa que no tiene que mencionarse su orientación sexual. Ni que el hecho de que es trans, o sea, no es como que no lo ignoran, ¿sabes? Al contrario, de hecho, o sea, está chido porque te das cuenta que existe esta realidad, pero te das cuenta que no es su única problemática. De hecho, exacto, sí reflejan su lucha. Es una problemática. O sea, sí reflejan su lucha de... es algo que se tenga que poner a discusión. ¿Sabes? Reflejan que es algo con lo que sí lucha, pero además de eso, pues también está luchando con el hecho de, pues, todo lo que sucede alrededor de ella. Cosas de chavos. Y que lo mismo tendría que pasar, bueno, yo pienso que tendría que pasar con el beso de Buzz Lightyear, o sea, lo menos importante es que dos mujeres se besen en esa película, sino como todo lo demás, o sea, todo lo demás que está pasando alrededor de la película, o sea, eso solo es algo que llegas, besas a tu familia y ya. Aparte son personajes que son secundarios, chicos, ni siquiera se profundicen los personajes. Sí, de hecho, y ocurre en los primeros minutos de la película, o sea, fue como... Y no le dan, Sí, exacto, la trama de Lightyear no gira en torno a ese beso. Y volvemos a lo mismo de que a veces se utiliza ese recurso para polemizar, y es entonces cuando, a mí personalmente me da conflicto cuando un personaje ni siquiera se toma la molestia de que se le construya algo, sino que simplemente es como de que, es gay, es racializada. Y ese es el conflicto. Y de repente es como de que, estamos de acuerdo en que existen esas realidades, estamos de acuerdo en que sí pueden ser problemáticas, estamos de acuerdo en que sí se puede conflictuar algo a partir de esas realidades, pero no es el caso de lo que se está tocando en esa serie. En esa serie lo único que en esa película, lo que se está tocando es revictimizar al personaje a partir de lo que es. Y eso en primer lugar ni siquiera tendría que ser algo que está a discusión. Sí, es un punto medio donde no lo vuelven como el tema central de ese personaje, decir, este personaje solo existe y para que su único problemática sea el hecho de que es trans o el hecho de que es esto, otro, o sea, no, pero tampoco se trata de ignorarle y decir, claro, solo está ahí y sí, lo vamos a mencionar, pero pues no es una cualidad que no vamos a tocar, ¿no? Tiene que ver y usaste ese personaje de Euphoria como un muy buen ejemplo, ¿no? O sea, al final de cuentas, sí lo tocan, sí lo tocan, sí lo mencionan, sí es algo con lo que esa persona está luchando, pero al final de cuentas no es como, no se despierta diciendo, hoy voy a luchar por el hecho de ser trans, y tampoco es algo donde dices, sí es importante, soy trans y no me importa, ¿no? Y no pasa nada con la trama y no le hace daño, sino que es uno de sus 1000 problemas que está viviendo porque es un ser humano, ¿no? Claro. Perdón porque te interrumpí hace rapidito, pero me emociona mucho ese tema. Sí. Sí es importante que sea una chica trans por todo el background que hay detrás, por su infancia y por los traumas con los que le toca lidiar cuando es adolescente y después. Pero no es el punto focal.
En ningún momento se le revictimiza, en ningún momento se le dice, ay, pobrecita, ¿no? O sea, todo el tiempo se le trata con respeto y todos los demás problemas que vienen es a partir de cómo interactúa con los demás personajes y las decisiones que toma. Pues bueno, esto es algo que vamos a continuar platicando después de este breve corte. Estás escuchando Tirando Rollo. Regresamos a Tirando Rollo y pues precisamente hablábamos como de cuando hay un tratamiento correcto, digamos, bueno, no, correcto es una palabra bastante fuerte, o sea, ambigua. Bastante ambigua. Que hay un desarrollo natural de un personaje. Sí. Exactamente. Sí. Y no que forzado. No forzado y donde lo principal no es o su vida no se trama. Que el conflicto no se basa en su orientación, en su sexo, etcétera, etcétera. Y justamente pasa con el caso de Jules en Euphoria, que en realidad nunca importa que sea una mujer trans, sino como todo lo que está pasando alrededor, todas las decisiones que ella toma y que no tienen que ver nada con su sexualidad o su identidad de género. Y toda la cómo se relaciona con los otros personajes. Pero que sobre todo creo que no se invisibiliza, o sea que en ningún momento como que se hace menos el hecho de que justamente pertenece, bueno, que sea una mujer trans justamente porque eso repercutió en su infancia, hay todo un background, pero no es como el foco, no es en lo que se centra, no se revictimiza, creo que la palabra es se revictimiza al personaje, en ningún momento se le revictimiza, al contrario es como de que ok, parte de aquí, pero lo que viene en adelante tiene que ver con las decisiones que toma, con cómo se relaciona con otros y con cómo se va construyendo. Sí, justamente no es un personaje que nada más se despierta diciendo, ay, hoy me desperté siendo trans y los únicos problemas que tengo son los problemas de gente trans y yo solo quiero hacer cosas buenas porque soy trans y de la nada es como de todo el mundo me trata mal. O sea, también esa misma persona hace chingaderas, esa misma persona tiene sus problemas, hace cosas buenas, obviamente, pero es justo más tridimensional como tú lo has dicho, ¿no? O sea, es uno de sus problemas el hecho de ser trans y cómo la sociedad no la acepta o no la acepta, pero además de eso tiene otros problemas que tiene cualquier otro ser humano puede tener, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con otro tipo de personajes que también salen en y que justamente eso hace visibles estos personajes y creo que no voy a sonar bastante redundante, pero pues no se les revictimiza de ninguna forma, al contrario, justo como que se les da esa visibilidad sin caer en vamos a volver a este personaje un mártir. No son mártires, exacto. Yo iba a decir eso, me sacaste las palabras. Ahorita yo estaba pensando igual en otro tema que se me hace interesante, que es por ejemplo, ahorita mencionamos que todos estos personajes que vemos su desarrollo de personajes, vemos que sus cualidades y son personajes que nos dan pues no una lección moral, no como tal, no están dando una lección moral como tal, al final de cuentas es un producto que entretiene, su único fin es al final el entretenimiento, pero ahorita estamos sacando la plática profunda, ¿no? de estos temas, ¿no? Pero algo que hace poco vi, por ejemplo, fue el tema de la serie de Q-Force, no sé si la han visto. No, sí me he perdido a Q-Force, sí le tengo muchas ganas, pero... Por ejemplo, Q-Force es algo que a mí a mí me gustó la serie, pero justo veía muchos comentarios contra Q-Force, era que decía que era como una serie muy absurda, una serie sin carnita intelectual, sin carnita o sea que neta que no te daba una lección
casi filosófica, ¿no? Trascendental, ¿no? Que era puras tonterías, ¿no? Lo que hacían. Y lo que vi, y lo que decían algunas personas era que es que Q-Force es una serie que todos los personajes son de la comunidad LGBT, todos los personajes, y son super espías, ¿no? Entonces, pero el chiste de la serie no era ensalzar que son, o sea, sí te mencionan, o sea, sí en su núcleo como tal de desarrollo sí está de que son parte de la comunidad, pero al final no es como que la trama principal, sino es que la serie tal cual quería hacer una serie relax, súper relajada, como tipo Padre Familia o Los Simpsons, que es como de, a esos personajes sí les dan la libertad de hacer tonterías y nadie les está cuestionando de, Homero Simpson mal control, qué gracioso, ¿no? Uh-huh. Es bien glotón, qué gracioso, ¿no? Es como de, o sea, a un personaje como Homero Simpson, sí, o sea, sí es válido decir, qué gracioso, hace puras tonterías, ¿no? Pero cuando hacemos una serie donde los personajes también hacen cosas graciosas, tonterías sin un contexto muy trascendental. No estoy diciendo que los Simpsons no son trascendentales, ojo, porque es una serie muy chida. Yo no estoy diciendo eso, cabe destacar. Yo también estoy aquí solo estoy diciendo mi que pistola, sí. hay episodios donde Homero Simpson sí se pasa de tonto. Sí. Sí se pasa de tonto. Que es parte del punto, ¿no? Que es parte del punto, ¿no? Pero nadie se queja de eso, o sea, nadie dice nada de eso, sí, ¿no? Sí. Pero de repente quieres sacar una serie LGBT donde neta la serie lo que menos quiere es decirte ama a estos personajes por ser LGBT y neta aprende de ellos porque sean LGBT, no, es como de, esta serie solamente es para que te relajes un día estresado, que quieras relajarte, que quieras desconectarte de tu día a día. Ve esta serie de homosexuales que son ahorita hablando todo el derecho que tienen todo el derecho de hacer ese tipo de series. El problema aquí fue que la gente comenzó a atacarlos porque decían, es que la serie no tiene contenido, tendría que ser tener un contenido intelectual porque es de la comunidad LGBT. Pero es que también aparte de cuando tampoco están obligados a remarcarte que, o sea, que solo porque tenga que haber personajes LGBT tenga que haber un contenido súper profundo de cosas así. Que era un tema al que quería, que es parte de mi recomendación y no sé si quede tiempo para discutir, que es el tema del humor negro y qué tanto puede ser aceptado en estos términos de agarrar y decir, pues estamos burlándonos de gente morena, de gente LGBT, pero bueno, tú querías decir algo también. No, adelante. Como la casa de los dibujos. Como la casa de los dibujos. Sí. Pues como la casa de los dibujos y, por ejemplo, pues de que se habla mucho de que decir hoy en día también esa parte, ¿no? Decir, tiene que ser profundo y esto y esta cosa, pero también agarras y dices, no, pues es que de esto no te puedes burlar, de esto no te puedes... Y es también como como una parte no de la inclusión forzada, pero justo del forzar y agarrar y decir, no puedes burlarte de esto, ¿no? No puedes hacer chistes de esto porque está mal, ¿no? Y justo que es otro tema para otro episodio que es la cancelación, ¿no? Porque entra mucho en el tema de la inclusión forzada, porque creo que cuestionar la inclusión lleva a la cancelación, ¿no? Y creo que el humor negro entra mucho en este tema de que entonces uno dice, es que ya no se puede hacer humor negro, y entonces uno entra la discusión, bueno, ¿y se puede hacer humor negro? ¿Cuál es el propósito de tener cosas como el humor negro y burlarse de ese tipo de cosas? Que, por ejemplo, yo pensando como en el humor negro, siempre lo asocio mucho como con esto que decía como de, ¿lo estás haciendo desde la empatía o desde el marketing? O sea, porque justamente se trata como de hacer un chiste desde decir como de... obviamente los chistes sobre homosexuales pegan, entonces lo voy a hacer, o se trata de decir un chiste inclusive desde algo anecdótico y decir, pues yo soy homosexual y he vivido esto, y la gente puede empatizar mucho más con ese tipo de chistes que tú lo digas justamente como desde tu visión heterosexual, sí, decir como de, pues los homosexuales son así y a mí me da risa que sean así, cuando lo estás haciendo como desde una visión totalmente distorsionada, ¿no? Claro. Desde una visión que tú ni siquiera has vivido, ¿sabes? Uh-huh. Sí, fuerte, yo creo que fuerte. Fuertes declaraciones. No, y necesarias también para la discusión. Y justamente lo que quería decir con Peter hace ratito era que, bueno, está bien, pero, bueno, personalmente yo no he visto The Q-Force, pero sí me ha tocado ver ese tipo de comentarios con otras series.
Y yo lo que me puse a pensar es en qué momento de repente se volvió como, o sea, dentro de ese argumento que mucha gente utiliza para tirar hate a otras series, desde cuándo se volvió requisito que a huevo una serie animada te tiene que moralizar. O te tiene que dejar justamente como que una opinión trascendental. ¿Estamos hablando de filosofía o estamos hablando de entretenimiento? Justo, exacto. Entonces, eso es exactamente, por ejemplo, Q-Force, al final de cuentas, lo único que pretende, y no es que neta yo lo diga, o sea, neta es que ese fue el objetivo de la serie, de los productores y todo eso, es que fue una serie chill, que la pongas para relajarte y que te guste y te entretenga después de un día pesado, o sea, sí, como los LOLs, ¿no? O sea, los LOLs, exactamente, los LOLs. Pero la gente a fuerzas quería encontrarle un sentido trascendental a personajes LGBT cuando no tienen la obligación de, exacto, no te tienen que educar. Y ahí está el conflicto, que como que esta gente también se enojaba así como de es que esta serie está vacía de contenido, es como no te tiene que educar nada, o sea, o sea, yo siento que muchas veces se recurre a este argumento, no solamente en cuestión de entretenimiento, sino en cuestión de otras igual conversaciones, no tanto como porque la gente realmente busque un contenido de alto nivel intelectual, sino solamente lo usa para invalidar lo que está viendo, que no le gusta, y no decir soy un intolerante y no me gusta lo que estoy viendo, sino decir, es que no tiene un gran contenido intelectual. Güey, no estás buscando un contenido intelectual, estás buscando invalidar. Claro. Qué fuerte. Pero sí, o sea, verdaderamente creo que es un tema que tiene bastantes aristas, que viene como justamente desde quién lo hace, cómo trata el guión, y también aquí viene la parte como de las audiencias, ¿no? O sea, cómo están recibiendo estas audiencias, y si lo están recibiendo justamente desde decir, es que esto no existe, o verdaderamente decir, es que no tiene sentido que esté ahí, o sea, que era como lo que decían como en el caso de Ana Bolena, pero a veces sí viene mucho desde esta parte de decir, no, pues es que como, ¿por qué metes, no sé, una persona de la comunidad LGBT, ¿por qué metes un negro? O sea, como si justamente todas estas realidades no existieran, y no se trata de eso, o sea, al final del día, bueno, leyendo algunos artículos, pues justamente dice, pues no es representación forzada, porque, o sea, en la realidad eso existe, o sea, ya como tú quieras tratarlo y quieras volver un personaje caricaturizado a tu personaje, o lo quieras usar para hacer una campaña de que tú incluyes estas comunidades, o sea, pues ya es otra cosa, ¿no? Es otra cosa muy diferente. Muy diferente. Muy fuerte. Ay. Qué fuerte todo. Ahorita me quedé reflexionando también un poco tu pregunta sobre el humor negro en las series, y recuerdo que un día platicando con una amiga que tenemos en común, con Gaby, Gaby Chile, sí. Pues al final de cuentas el humor negro sirve mucho como un proceso de catarsis también, sobre todo creo que nosotros como amigos, luego, por ejemplo, tú ahorita en el programa, por ejemplo, mencionas, o sea, tú inconscientemente o no sé si conscientemente mencionas así como de yo, un chico moreno de Latinoamérica, pues ese chiste es catártico, al final de cuentas. Sí. Y podría catalogarse como un poco ácido y un poco humor negro, pero se entiende el contexto de por qué se está diciendo. O sea, tú no estás ofendiendo a nadie, a ningún moreno de Latinoamérica, claramente. O sea, es como un proceso de catarsis porque sabemos cómo es la realidad, ¿no? Sabemos cómo la realidad de que hay mucha discriminación, de que hay racismo, y el chiste se cuenta solo, así, o sea, no hay que explicarlo realmente, y no es ofensivo. El problema sería cuando un niño rico, rich kid, blanco, comience a reírse de todos los que quieren escapar de Latinoamérica, ¿no? Así, él viéndolo desde su privilegio, así como, güey, yo me quiero ir a Londres y acá, jijiji, jajaja, sáquenme de Latinoamérica, pero me voy a ir a estudiar a una de las mejores universidades. A realmente a gente que está escapando de Latinoamérica buscando oportunidades de vida porque se están muriendo. O sea, hay una gran diferencia en esos comentarios.
Y pues bueno, no sé, tiene un montón que no veo una serie de humor negro contemporánea, no sé si aún se hagan. Sí, de hecho eres parte de mi recomendación. Tiene mucho que no veo una serie, creo que la última serie que he estado viendo de humor negro ha sido La Casa de los Dibujos. Muy buena serie. Muy buena Y es que serie. sí es muy buena serie, la verdad, o sea, a pesar de que es todo Muy lo buen hilo de todo memes. es todo lo malo, pero tiene un objetivo muy claro, o sea, No, y que además es una serie que no se toma en serio a sí misma, que creo que es lo Sí. más valioso. Incluso hay un capítulo en donde ponen a ¿cómo se llama? El productor ejecutivo de La Casa de los Dibujos y que es todo lo, ¿cómo decirlo? Lo que podría ser parte de una, bueno, no decir minoría, porque la verdad es bastante arbitrario decir minoría, pero sí como decir es parte de, no sé, comunidades, se me acaba de ir la palabra, pero ¿qué personaje? ¿El productor? Ajá. ¿Judía? Sí, ¿El pero que es, productor ajá, ¿cómo se llama? Que ¿Cómo es se llama? una- Oprimidas, que son todas las comunidades oprimidas y de repente En una es como- sola persona. Es una sola persona. Ajá. No, pero no es el productor, ¿Qué es un crítico. Es un crítico, sí. sí, es un crítico, porque el productor era el productor judío, Sí. ya me acordé. Ajá. Es un Entonces, crítico. ajá. Productor judío. Ajá, entonces se cuenta, ajá. Entonces justamente como que el crítico era todos sus personajes. Bueno, también tenemos a productor judío. Y es una serie que no se toma en serio. Entonces pues, es bastante. No Sí. solamente es chistoso, sino que realmente te das cuenta de que hay como que todo un discurso bien pensado detrás de ello. Está cabrón. Sí, buena recomendación, gran recomendación La Casa de los Dibujos. Sí, se puede. Totalmente. Bueno, yo no lo había dicho así, eso de ser moreno de Latinoamérica, no lo había dicho como un chiste, pero Para mí era algo serio. yo Y tú sí lo- Y tú lo ves como un chiste. Yo sí lo decía como de- gracioso. Ay, yo- Pues es que eso es lo que soy, ¿no? En ningún momento me estaba riendo, me ves riéndome, pero me ves riéndome. Lo dije con una sonrisa, pero es porque hay cámaras. Estás despedido. Oh, Bueno, pues sí. vamos. Qué fuerte. Bueno, pues sí, yo creo que iríamos como cerrando este tema justamente con este comentario que pues no se trata como de, o sea, de que no existan y de que a fuerzas lo como quieran que existan esos personajes ahí, sino como de justamente hay un tratamiento previo en el guión, en la narrativa, en todo esto, y que no se centre solamente como en decir, sí, soy gay, soy mujer, soy una persona racializada, y pertenezco y esto me va a generar números. O sea, creo que va más allá, o sea, de generar nuevos contenidos donde la gente se sienta verdaderamente representada. Claro, y que sobre todo se haga desde el respeto y desde la empatía. Creo que por ahí va. Uh-huh. Pero pues no sé, si quieran comentar como algo antes. Creo que por esta noche ya dije los comentarios que tenía que decir en la mesa, ahorita no. Sí, yo nada más cierro de que creo que considero la inclusión forzada el meter estas minorías, y lo digo entre comillas, sin entender el contexto de dónde vienen y solo ponerlas porque son una buena estrategia en marketing. Y la otra inclusión, que sí debería ser la que existe, es donde sí se toma en cuenta, pero no es únicamente el único factor de dónde está saliendo. Uh-huh. Entonces, sí, con eso cierro. Pues como cada programa, pues siempre cerramos como con alguna recomendación, con ya sea programa, libro, película, que quieran como agregar con referencia a esta temática. Entonces no sé si quieras como tú empezar. Yo ya lo adelanté, chica. Pose, si pueden vean Pose. Recomendación 10 de 10. ¿Alguna otra? O así. O así. Con eso. Me dejaste en curva. Tenía que dejaste decir en más. curva. Ahorita, en la siguiente. O sea, ahorita deja que una chida. Sí, para mí, hablando del humor negro, yo les quería recomendar la serie de Peacemaker, que está en HBO Max, que es justamente una serie de humor negro porque el personaje principal es un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, musculoso, que cree que todo lo puede y precisamente se enfrenta como que a todo este tipo de contexto de que hay muchas, pues hay gente de la comunidad LGBT, latina, de diferentes etnias, y justo como que quiere él mismo salir adelante diciendo, ay, mírenme, yo soy el más chido, y todo le sale mal. Entonces es un humor negro que aplica muy, muy bien, o sea, en ese contexto de que la gente cree que ay, se puede hacer humor negro sin ofender a nadie, y ese es un humor negro donde genuinamente pues habla de todo ese tipo de
minorías y lo hace bastante bien, ¿no? Lo logra aterrizar muy bien. De la mano va la película que es la de El Escuadrón Suicida de James Gunn. No la primera, sino la segunda que salió de El Escuadrón Suicida de James Gunn. Peacemaker y la película de Mad Max. Bueno, la trilogía de Mad Max, la ochentera de Mel Gibson y también la de Fury Road, que es la última que salió con Tom Hardy. Esas son las recomendaciones que tengo hasta el momento. Qué chido. Ay. Ahorita, cuando empezamos el programa, recordé un libro que decíamos... ¿Escuchaban al productor? Yo creo que ustedes no, pero nosotros sí. Te vamos a dar un micrófono en algún momento, Roger. Algún día. Que decíamos, hay una obra que se llama El corazón de las tinieblas, de Joseph Conrad. Que... y acabas de... justo estaba viendo el documental de Apocalypse Now porque está basado en ese libro. Wow. Sí. Qué genial. No sabía. Ahorita platicamos de eso, pero qué coincidencia. Ajá. Entonces, este libro está muy, muy chido. En su época causó mucha controversia entre los hombres blancos, porque el libro va de unos exploradores ingleses que están saliendo del Támesis y van hacia el Congo. En búsqueda de... Pues son explotadores de recursos y de varias cosas más. Entonces, estas personas inglesas están diciendo que ellos son súper civilizados y que cómo es posible que en África pues estén incivilizados, ¿no? Así lo plantea desde un principio estos marinos que van en el Támesis y van hacia el Congo. Y conforme va avanzando el libro, justamente lo que te hace cuestionarte el libro y lo que ataca es quiénes son los civilizados realmente. Porque estos ingleses vienen a destrozar comunidades en África y estos hombres blancos civilizados, que ellos desde un principio dicen que son civilizados, ves como son monstruos y son personas todo lo opuesto a lo que ellos dicen ser civilizados. Sí, que de hecho, pues precisamente Orson Welles fue el primero que quiso llevar esta historia al cine, lo cual no lo logró y iba a ser la primera película de Orson Welles, pero terminó siendo El Ciudadano Kane. Wow. Se quedó el guión, el que lo quiso adaptar primero fue entonces Ford Coppola, y él lo quiso hacer en Vietnam durante la guerra de Vietnam y como Apocalypse Now. Y precisamente es como esa idea de agarrar y decir que los hombres civilizados son justo los americanos llegando a Vietnam con todo el dinero, con todo el mundo, y van descendiendo hacia la locura porque tienen tantas cosas y tienen tanto dinero y pueden llegar y matar a tanta gente y explotar todo a su paso que simplemente pierden la cabeza, ¿no? En el mismo lugar. Y ellos se terminan convirtiendo en los seres. Y la historia está basada justo, la película de Apocalypse Now está basada en el del Corazón de las Tinieblas, en un guión que había hecho justo Orson Welles, wow, que adaptó Ford Coppola a la guerra de Vietnam. Iba a ser la primera película de Ford Coppola, pero por presupuesto no pudo y por eso hizo después El Padrino. Cuando se volvió millonario gracias al Padrino, ya logró hacer la de Apocalypse Now. Es una historia, o sea... Y de hecho creo que otra recomendación que yo quiero agregar, creo que es de las mejores películas que se van a hacer en la historia de la humanidad, la de Apocalypse Now. Y esa es una de mis recomendaciones ahorita que hiciste El Corazón de las Tinieblas. Creo que sería muy buena idea que primero lean el libro y luego vean la película de Apocalypse Now. Sí. Qué fuerte. No, y sí, o sea, yo justamente había visto Apocalypse Now y sí me quedé como de que chica, qué fuerte película, pero ahorita que estoy viendo como que todo el contexto, todo el chisme y ahorita también lo que me estás contando que está basado en este libro, digo, no mames. Sí, no. ¿Qué? Ajá. Entonces, qué fuerte. Ajá. Para concluir, pues este libro fue muy criticado entre los círculos blancos porque en Inglaterra, Joseph Conrad creo que es inglés. Y justamente como que la crítica y los hombres blancos le decían como de, es que ¿cómo te atreves a decir que no somos civilizados? O sea, nosotros los ingleses sí somos civilizados, ¿no? Y pues ese libro fue un parteaguas, como diciendo puñetazos de realidad, es como, dejen de mentir, ustedes no son civilizados, nadie es civilizado, pero menos ustedes ingleses que saben lo que han hecho ustedes ingleses, es como de todas las atrocidades y crímenes que han hecho en el mundo por su civilización. Ese libro, léanlo, creo que
te da un panorama diferente de las realidades, sí. de esto que estamos hablando como conclusión de estas inclusiones son para darle a la narrativa y a lo audiovisual y en general se me fue la palabra, pues al entretenimiento, pues darle otras visiones, otras cosmovisiones, es eso. Y mi segunda recomendación, que si pueden, si tienen Xbox, PlayStation o PC, que jueguen el gran juego de Life is Strange 3, que es una joya de videojuego. Hace tiempo recomendé el 1, en un episodio de Tirando Rollo recomendé el 1, ahora recomiendo el 3. ¿Ya lo terminaste? Ya lo terminé, es una joyita en verdad, un gran ejemplo de que podríamos decir de que, igual, un personaje en el que Aquí a diferencia del 1, pues tú sí puedes decidir qué orientación puede tener tu personaje, pero no es el núcleo del videojuego. Sin embargo, Life is Strange sigue siendo uno de los videojuegos que más representa esa libertad y un grandes desarrollos de personajes fuera de sus orientaciones, sus tramas complejos que hay en el fondo. Entonces, jueguen Life is Strange y el final. Después me cuentan qué final escogieron. De todos los que hay, me cuentan qué final escogieron. Penny. Pues yo recomendaría una película que ya mencioné, que es Turning Red. O sea, es una muy buena película en cuanto a animación y en cuanto a representación. Y pues... ahorita se me fue, pero... estaba pensando justamente como en este discurso como de los civilizados y los no civilizados. Estaba pensando como en la... se me fue ahorita, pero pues no sé, alguna... Sí, ahorita que justamente estaba hablando de Ryan Murphy, yo como con el ejemplo que a mí me parece como que bastante extraño, que es Glee, sobre la representatividad, pero otros ejemplos que he tenido bastante acertados como Pose. Voy a recomendar otra de Ryan Murphy, es una película, se llama Un Corazón Normal. Y justamente habla sobre la pandemia del SIDA en Estados Unidos durante la época de los 80s. Creo que es una película que vale bastante la pena ver. No solamente como por el contexto histórico, sino también porque creo que es una de esas producciones que están tratadas mucho a partir del respeto y a partir justamente como de pues el respeto al tema, ¿no? Que es esta pandemia, ¿no? Que justamente actualmente todavía vivimos un tabú muy cañón justo con las personas que son seropositivas, las personas que viven con VIH, y creo que es una película muy buena como para poder sensibilizarte respecto al tema sin revictimizar a las personas y a los personajes. Ahorita que estábamos hablando justamente como que de la representatividad, creo que tocamos mucho el tema de las personas racializadas, las personas LGBT, y ya, pero no tocamos las neurodivergencias, que ese es otro tema justamente que tiene que ver con la representatividad en las películas, en las series, en los audiovisuales. Y quiero aprovechar para recomendar también otra película que no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español la encuentran como Alicia a través del... ¿Sí? No, Alicia a través del espejo no. Creo que era a través del espejo. O ahorita esa es la de Disney. Le rectifico. No, es que hay otra que justamente toca el tema desde la... O sea, partiendo de la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Toca el tema acerca de la neurodivergencia y una niña que vive con... Tauret. No, es con... ¿cómo se llama esta cosa? Que disocias un poquito la realidad. Bueno, es una niña que vive de hecho justamente dentro de la neurodivergencia. Es una película que también está tratada con mucho respeto y es una película que creo que es un parámetro muy chido como para hablar de estos temas sin revictimizar a los personajes, desde la empatía y desde el respeto. ¿Ya recordaste tu recomendación? Bueno, pues no, o sea, yo pensaba justamente como en esta parte de los civilizados y no civilizados, me recuerda mucho como justamente ver, o sea, mi recomendación sería ver no solo cine estadounidense, sino como justamente ver cine japonés. Sí. No lo entenderías. No lo entenderías, no, o sea, ver la otra versión, o sea, ver la versión del también de los
vencidos, ¿sabes? O sea, ya te entendí. Y justamente pensaba como en todo este cine de Hayao Miyazaki, donde hay esta representación también de la Segunda Guerra Mundial, pero justamente desde una visión de cómo lo vivió Japón. Y pues sí, o sea, como ver esta otra parte, ¿no? Perfecto. Pues vamos con las redes sociales, ¿no? Sí. Y las va a dar Alex. Alex. Porque él sí se las aprendió. Estamos en Twitter como @tirando_rollo. Estamos en Instagram y en TikTok como @tirando_rollo podcast. Y en YouTube y en Facebook simplemente como Tirando Rollo Podcast. Todo en espacios. A mí me pueden encontrar en Twitter y en Letterboxd como @aldirribe. A mí como Mariana Isabel 1226. Y a mí en todas mis redes sociales como Bigotes de 3 días. Excelente. A mí me pueden encontrar como Peter_Dharma. Peter, recuerden que solo la P, Peter, Dharma, tanto en Facebook como en Instagram, que son las únicas redes sociales que utilizo. Bueno, también mi música está como Peter Dharma, entonces ahí pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify, con cualquier servicio de música que gusten. Y pues bueno, esto fue Tirando Rollo y fue un placer estar esta noche con ustedes y aquí dirigiendo este programa con todos estos queridos amigos. Hasta la próxima.